Conversaremos sobre un tema que hemos denominado los números de la pandemia, también podríamos llamarla las matemáticas de la pandemia. Para ello hablaremos con Verónica Osorio, quien es economista, pero también especializada en salud pública y epidemiología. Tiene más de 10 años de experiencia, ha trabajado en Latinoamérica, en el Caribe, también en el África subsahariana, ha trabajado en importantes organizaciones multilaterales como el BID, el Banco Mundial, Naciones Unidas, también en el sector público boliviano. Se ha formado y tiene maestrías en la Universidad de la Sorbona en París, Francia, y también en el University College de Londres, donde también actualmente es candidata a doctorado. Verónica, te agradezco mucho por aceptar nuestra invitación para este espacio digital. Muchas, ay, muchas gracias, Oscar. Un placer estar aquí con ustedes y bueno, para servirles. Verónica, sí, me llama la atención una economista especializada en salud pública y epidemiología. Me gustaría saber, desde tu concepto, cuál es justamente esa relación entre economía y salud. Sí, bueno, uno como economista ve diferentes temas para el manejo de los recursos escasos, ¿no? Y la parte de, bueno, y la economía además es una ciencia social donde tienes que analizar diferentes aspectos de la población. Y si es que tienes una población enferma, ¿no? No puedes tener una economía saludable. Entonces, ver el comportamiento saludable, racional, a nivel individual de la población, así como a nivel global de epidemias en sí, ayuda demasiado a que una economía pueda fluir, a que la población sea productiva, a que las personas o los niños puedan tener educación de manera más eficiente, más efectiva, ¿no? Entonces, todo eso está relacionado con cómo se maneja la salud pública en un país, cómo se manejan los recursos que generalmente siempre son mucho más escasos que en otras áreas. Y pues un economista va muy bien en esta área, ¿no? Aunque no es común verlo. Creo que es incluso importante tener más economistas especializados en salud. Al momento en Bolivia hay muy pocos, ¿no? Que sean específicamente especializados en salud. Pero bueno, ahí vamos. Yo creo que con la pandemia va a haber más gente que va a empezar a fijarse en lo que es la economía de la salud. Verónica, podríamos decir que esa relación que nos explicabas entre economía y salud es una de las bases principales ya de un concepto más amplio como el desarrollo sostenible. Totalmente, ¿no? Ahora el concepto de desarrollo sostenible ahora es muy holístico, ¿no? Eh, tomando en cuenta solamente los objetivos de desarrollo sostenible, que es un compromiso mundial de todos los países, donde Bolivia también está dentro, eh, el área de salud tiene objetivos que son totalmente transversales para poder reducir la pobreza, para poder alcanzar la equidad de género, para poder tener un desarrollo económico equitativo. Y bueno, entonces, o sea, la salud es un tema transversal para poder tener un desarrollo sostenible, ¿no? Y justamente ese es uno de los problemas porque se tiene que tener un punto de vista de largo plazo, no es solamente algo, una medida de corto plazo, ¿no? Entonces, decir que un gobierno entrante tiene que pensar en mediano y largo plazo para poder tener resultados. Y muchas veces ese es el principal problema porque se piensa a corto plazo, ¿no? Y justamente, bueno, dentro de todo lo que es equidades, igualdad de oportunidades, pues la salud es un derecho humano y como tal es base del desarrollo sostenible. Y en ese contexto y en tu formación como economista, a mí me llamó mucho la atención cuando escuché el concepto de las matemáticas de la pandemia. ¿Cómo funciona esto de los números de la pandemia? Estamos ya en nuestro segundo año de la pandemia del COVID-19. Creo que es importante entenderlo para ver también cómo vienen estos brotes, cómo se multiplica, cómo se expande. Ya. Bueno, como ustedes saben, la economía es un área una disciplina muy matemática, ¿no? Y la salud también a través de la epidemiología. Para mí, cuando estaba aprendiendo justamente epidemiología, fue una gran sorpresa ver conceptos, o sea, es prácticamente lo mismo,
con otro punto de vista, ¿no? Con el punto de vista de la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, ahora que estamos en la pandemia, es fundamental, o sea, es imprescindible contar con los números para saber cómo va a ser este comportamiento de la pandemia. El año pasado, con la primera ola, por ejemplo, no se sabía mucho cómo iba a ser, no se sabía qué era, cómo era el comportamiento de la población, cómo iba a responder a ciertas intervenciones o cómo iba a evolucionar, ¿no? La pandemia. Ahora ya que estamos en la tercera ola, tenemos conocimiento de cómo va a ser, cómo funciona, o sea, cómo evoluciona, ¿no? Cómo son las olas, cómo son las cepas, cómo funcionan en diferentes poblaciones. Entonces, eso es gracias a los números que se han estado haciendo y los análisis epidemiológicos que se han realizado durante todo este tiempo, ¿no? Uno de los principales, por las características de la enfermedad justamente del COVID, ha sido que no hemos tenido suficiente información, ¿no? Y esa es una de nuestras grandes deficiencias. Ahora, si estamos viendo, digamos, la tercera ola, todas las estimaciones que tenemos para el llegar al pico y poder bajar son netamente basadas en hipótesis, en supuestos de que, porque no contamos con una información de decir, ok, ¿cuántos son contagiados? ¿Cuántos son nuevos casos? ¿Cuántos son reincidentes? Porque la población en sí ya se ha acostumbrado a la pandemia, ¿no? Entonces, todo ese tipo de conceptos, de comportamientos, toda la trayectoria, el comportamiento de la enfermedad en combinación con las diferentes poblaciones, es un análisis matemático muy interesante, muy, ¿cómo te digo?, muy profundo, ¿no? Que, bueno, los economistas, bueno, principalmente los economistas en Bolivia han estado realizándolos, pero en combinación con conocimientos epidemiológicos para poder entender cómo tienen que ir esos números, ¿no? Y los números son los que nos van a llevar a decidir después y qué es lo que realmente tenemos que hacer para poder controlar o por lo menos que no muera tanta gente. Verónica, y estamos ya oficialmente en Bolivia en la tercera ola, los números van creciendo día a día, semana a semana. Dentro del análisis matemático con la información disponible, ¿cuál es la proyección que están realizando economistas como tu persona con relación, por ejemplo, hasta dónde va a llegar esta expansión de los contagios, lamentablemente la pérdida de vidas humanas, cuándo sufriremos los picos, cuándo comenzaría a declinar esta ola? Es un poco complicado decir porque justamente cada vez se registran menos casos, ¿no? Hay gente que ni siquiera ya tiende a ir al hospital por miedo a morir, ¿no? El concepto de la pandemia está cambiando cada vez. Además que cada cierto tiempo aparecen nuevas cepas, ¿no? Y las cepas tienen diferentes comportamientos. Por ejemplo, la característica de esta ola, de la tercera, es de que está atacando a más población joven, joven entre 40 y mayores de 25. Entonces, esto quiere decir que es la población que trabaja, que es económicamente activa, que está en las calles y que al mismo tiempo está en las casas y está esparciendo la enfermedad. Ellos son los que están ocupando nuestras terapias intensivas, ¿no? Aparte de eso, nuestra pandemia en Bolivia está diferenciada por departamentos. La tercera ola está liderando Cochabamba, ¿no? Entonces se espera que a mediados de junio, mediados de junio, según varios estudios que he estado mirando de gente que ha estado haciendo y las mías propias, estaríamos llegando a nuestro pico. Pero no sabemos realmente cómo se va a responder, si es que la gobernación o la gente va a tomar medidas y va a empezar a aislarse un poco más. O sea, no se sabe, ¿no? Incluso en la segunda ola, cuando yo hacía predicciones y cuando podía decir, el pico va a ser en febrero, va a ser en enero, el comportamiento de la curva ha sido más parada de lo que se esperaba, por tanto, ha terminado la ola antes, ¿no? Entonces, hay muchos factores que hay que considerar, pero yo diría que a nivel nacional, considerando los diferentes departamentos, nuestro pico se va a dar a mediados de junio. Verónica, y en esa relación entre economía y salud pública, las políticas públicas que debe adoptar un gobierno y el conjunto de los niveles del Estado
son importantes. Según tu experiencia, en base a lo que se ha conocido de las epidemias y pandemias anteriores, ¿cuáles deberían ser las políticas públicas prioritarias para superar la pandemia y para, obviamente, yo creo que hacia futuro prepararse, porque se lee mucho que quizás vaya a ser algo recurrente, además un mundo cada vez más Sí. interconectado? Bueno, según la área de seguridad de salud, que es el tema que ve de emergencias de salud, se esperaría una pandemia mucho peor en los próximos años y o sea, los próximos años, podríamos decir los siguientes 10 años, porque ya hay un efecto del cambio climático que va a afectar al desarrollo de los virus, ¿no? Y al contagio. Entonces, todos los países tienen que estar preparados para poder recibir una pandemia incluso más fuerte que esta. Esta pandemia en sí ya estaba anunciada, ¿no? Porque era una enfermedad contagiosa respiratoria que que inicie en un país con alta población y alta concentración poblacional, era lo más esperado para que se vuelva una pandemia. Incluso habían películas al respecto. Lo único que se puede hacer, porque no va a haber hospitales que abastezcan, no va a haber profesional de salud que abastezca y que pueda satisfacer la alta demanda de una próxima pandemia o unas siguientes olas del mismo COVID, es invertir en la prevención de salud, prevención, educación, que es lo más sostenible, es lo más barato, es decir, que es lo más costo eficiente, ¿no? Estaríamos hablando de intervenciones de conocimiento sobre las enfermedades, interés sobre lo que pasa en lo que es la área de salud pública y también sobre comportamientos saludables. Esto es, no sé, por ejemplo, el típico ejemplo que yo doy es de que cuando nosotros bolivianos siempre lavamos nuestra lechuga, que es un resultado de la epidemia que hubo de cólera y que hubo un suficiente conocimiento y una capacitación a nivel poblacional de que tienes que lavar tu lechuga, ¿no? Para no enfermarte. Lo mismo tiene que ser con la pandemia. Tienes que lavarte las manos, tienes que usar barbijo si estás con alguna enfermedad respiratoria, como pasa en el Asia, ¿no? Y bueno, estar en constante distanciamiento en caso de una enfermedad que asumes que es contagiosa, ¿no? Y aislarte si es que estás en riesgo de contagiar a los demás, ¿no? Pero para eso es necesario que la población esté consciente, que lo haga de manera voluntaria y sin ningún nivel de autoritarismo, ¿no? De parte del gobierno. Porque en el momento en que una persona tiene que obligarse a hacer cierto tipo de actividades o cambiar sus hábitos de manera forzosa, ya se genera un rechazo, ¿no? Se genera un rechazo. Entonces, este cambio de comportamiento que tiene que haber de manera saludable es lo ideal para que podamos combatir las siguientes epidemias. No sabemos cómo van a ser, y la población tiene que aceptar las medidas o las siguientes políticas públicas que tienen que venir cuando haya alguna emergencia de salud. Verónica, ha sido muy claro, te agradezco mucho, realmente creo que ha sido muy ilustrativa la explicación que has dado, te felicito, como mencionabas, debe haber muy pocos economistas en nuestro país que se han especializado en salud pública y epidemiología y en estas circunstancias está viendo lo valioso y lo necesario que es, así como también el desarrollo de políticas públicas que combinen ambas visiones, la de la economía y la de la salud. Muchas gracias nuevamente por participar en este espacio digital. A ti, Oscar, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. La relación entre economía y salud pública es fundamental si queremos impulsar un verdadero desarrollo sostenible. Sobre esto, creo que en el país llevamos décadas y quizás siglos de aplazo con políticas estatales que han promovido más bien el derroche, el despilfarro de los recursos destinados hacia la salud, la utilización muchas veces de la construcción, de la compra simplemente de la infraestructura física sin apostar al talento, a la capacidad, a la experiencia, al conocimiento de nuestros profesionales de la salud, de
de los médicos, de las licenciadas en enfermería y de tantos otros especialistas que son imprescindibles para llevar adelante la salud de la población. Pero también debemos entender, y lo que decía Verónica Osorio es muy real, aquí hay un concepto también muy importante de la responsabilidad individual que tiene cada uno de nosotros en la prevención para que realmente podamos enfrentar en primera instancia esta pandemia, evitar que haya una mayor propagación de la misma y mayores daños, mayores pérdidas de vidas humanas, pero también prepararnos para posibles pandemias que se prevén en el futuro. Aquí el comportamiento cultural basado en esa responsabilidad individual tiene que producir también no solo sensación, sino esa realidad de seguridad colectiva que esté basado en el compromiso que tengamos todos nosotros con la prevención. Este es un tema que debemos seguir discutiendo. Esta pandemia nos debe enseñar sobre la importancia de la salud, sobre la importancia de políticas efectivas para la salud, sobre la importancia de nuestros profesionales en la salud y también sobre lo imprescindible que es trabajar en esa educación, en esa cultura de prevención que debe caracterizar nuestras conductas individuales para preservar la seguridad del conjunto de la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.